Bueno, hoy nuestra Constitución se le han hecho más de 700 reformas en todos los ámbitos. Y aquí voy a entrar un poquito al comentario autocrítico de los especialistas que consideran que todas estas reformas que han engrosado el texto constitucional, el texto, más no el número de artículos, siguen siendo los mismos 136 artículos que la Constitución de 1917, pero hoy, aquí mencionaba el maestro José Ángel, el número de palabras que ha aumentado, el número de páginas que ha aumentado por artículo, y lo que hemos venido observando es que el artículo que más reformas y que más atribuciones se ha abrogado es precisamente el de las facultades del Congreso de la Unión. Si antes tenía en la Constitución del 17 un número limitado de facultades, revisen ahora el número de fracciones que ha incrementado en todas las materias. El Congreso de la Unión ahora legisla en dominios que eran reservados hace muchos años para las entidades federativas, porque esa es la esencia del sistema federal. Ustedes ven, el sistema norteamericano tiene una constitución con pocos artículos, porque ellos han considerado que en la Constitución deben estar solamente los grandes enunciados del pueblo americano, las grandes aspiraciones del pueblo americano. No debe de ser la Constitución todo un tratado reglamentario de diversas materias que la hacen un tema de especialistas, un tema técnico muy complicado de leer. Es más, hoy en día, antes nosotros cuando estudiábamos en la escuela de Derecho, cuando teníamos nuestra Constitución en el portafolio y sacabas la Constitución, la consultabas, la estudiabas. Hoy ya no lo puedes hacer eso, porque son tantas las reformas que se han hecho que no pueden imprimir un texto, un tiraje, porque a las 15 días ya hubo otra reforma constitucional y ya no es vigente la que compraste. Entonces ya nadie tiene una Constitución en la mano. Tienen copias que imprimen del Instituto de Investigaciones Jurídicas o del Congreso de la Unión en el apartado de leyes, porque esa sí está actualizada al día a día. Los imprimes, pero luego ya para los 2 meses tienes que imprimir otra para que tengas la seguridad de que estás hablando del texto correcto. Entonces, 700 reformas han sido muchas, sí, pero si analizamos el contenido de las reformas importantes que se han hecho a la Constitución, no voy a hablar de las económicas, que ya de alguna manera hemos esbozado aquí, me voy a referir a reformas muy importantes que le dan a la Constitución un carácter de enorme vigencia en el día de hoy para regular lo que busca una Constitución. ¿Qué busca una Constitución? Establecer las reglas del juego, el sistema de gobierno, el sistema como se organiza la división de poderes, los derechos fundamentales del pueblo, las garantías sociales que ahora ya no se denominan así, ahora se denominan derechos humanos. Todas esas garantías sociales que se consagraron en 1917, más los nuevos derechos, son derechos humanos, que están, el derecho a la educación es un derecho humano, el derecho al trabajo es un derecho humano, el derecho a la vivienda es un derecho humano, porque se considera que los derechos humanos son progresivos. Así lo establece el propio texto constitucional, así lo establecen las convenciones y tratados internacionales que ha firmado México y que, ratificados por el Senado, forman parte de la Constitución y de las interpretaciones y jurisprudencias que los jueces, los ministros de la Corte tienen que hacer. Y los derechos humanos no pueden ir para atrás como el cangrejo. La progresividad de los derechos humanos significa que toda reforma que se haga a un derecho tiene que ser progresiva, es decir, en aumento, en beneficio del principio pro persona, en lo que beneficie más a la persona humana. Entonces no puedes conculcar ya derechos. Es anticonstitucional hacer una reforma que conculque derechos del pueblo de México establecidos en la Constitución. Y eso me parece a mí, y lo digo con todo respeto para los quienes han criticado eso por los especialistas que lo han hecho, un avance fundamental. No podemos ya reformar, quitar derechos humanos de nuestro texto constitucional y de las leyes que emanan del texto constitucional. Y así vemos, por ejemplo, que se ha instaurado en nuestro país sistemas de protección constitucional, de control de constitucionalidad. En el artículo 105 de la Constitución, hoy en día, se establece
que si una ley de un Estado o una ley federal publicada contraviene la Constitución, hay mecanismos para, a través de acciones de inconstitucionalidad, controvertir y revisar por parte de la Suprema Corte el apego de esos textos a la Constitución, al texto federal. Y vamos a ver también que hay controversias constitucionales, que se pueden dar problemas entre dos estados, entre un poder de la federación contra un estado, entre poderes entre municipios y el estado, municipios con la federación, pueden invocar la figura de la controversia constitucional y la Suprema Corte tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos emanados de autoridades como las que hemos mencionado. Hay otro tema muy importante que se ha legislado para todas las entidades federativas, que es el tema electoral. Hoy en día, uno de los artículos también más extensos del texto constitucional es el artículo 41 de la Constitución, donde está normado todo el sistema electoral del país, no únicamente para la federación, para elecciones federales de presidentes, senadores, diputados, sino también un sistema que regula la forma como se organizan las elecciones en las entidades federativas. Entonces, vemos cómo el Congreso de la Unión cada vez tiene esas facultades y se van homologando los procedimientos en toda la República, y antes los que han participado en elecciones en los últimos 20, 30 años saben perfectamente bien que había leyes electorales más avanzadas en algunos estados a nivel local y en otros estados eran más retrógradas, contenían menos derechos, contenían menos formas de organización electoral más arcaicas, y se hablaba de que la ley de Baja California, que la ley de Chihuahua, y aquí nosotros estamos en la prehistoria. Eso se acabó con las reformas que se vienen haciendo en lo federal, que buscan homologar todos los procesos en todas las entidades federativas. Y lo mismo podemos decir en materia de derechos humanos. Las comisiones estatales de derechos humanos que existían en el país, y yo hablo de Tabasco porque a mí me tocó presentar una iniciativa para darle autonomía constitucional como organismo constitucional autónomo a la Comisión Estatal. La Comisión Estatal era un organismo descentralizado del gobierno del Estado, que prácticamente lo nombraba el gobernador, y pues evidentemente era muy difícil que un organismo con esas características pudiera hacerle recomendaciones al gobierno del Estado, a la Procuraduría de antes, lo que es hoy la Fiscalía, a la Policía. Pues era imposible porque lo corrían y lo cambiaban con la mano en la cintura. Era un organismo descentralizado, pero había entidades donde ya eran órganos constitucionales, pero eso no estaba regulado en la Constitución Federal. Cuando se introduce la reforma, hoy todas esas comisiones son organismos autónomos constitucionales. Tienen un catálogo de derechos humanos que tienen que defender igual para todos los estados. Hoy en día tienen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actúa como tribunal de alzada para recurrir resoluciones o omisiones de las comisiones estatales de derechos humanos a nivel nacional, y me parece que es un avance fundamental en la materia. Y hay quien se queja, oye, pero es que ya nosotros no podemos determinar si nuestra ley estatal de derechos humanos debe tener tales o cuales características. Hay quien dice, eso desdibuja el sistema federal, las entidades federativas ya no son autónomas. Pues sí, pero ¿es para bien o para mal? Esa sería la pregunta que yo plantearía aquí al auditorio. Yo considero que para bien. En temas de fiscalización superior, todavía vemos cómo antes de la fiscalización superior, antes de que se creara la Auditoría Superior de la Federación en el Congreso de la Unión y las entidades de fiscalización superior de los estados, los gobernadores, los funcionarios públicos se servían con la cuchara grande en el presupuesto. No había organismos que los controlaran. El contralor del gobierno pues lo nombraba el gobernador. La fiscalización se llevaba a cabo en el Congreso por una Contaduría Mayor de Hacienda que era integrada por diputados, todos eran del mismo partido. Entonces pues no había fiscalización, autocalificaban su propia cuenta pública del legislativo. Entonces la fiscalización superior vino a ser un paradigma. Todavía estamos lejos de lograrlo, pero estamos en la vía correcta para combatir la corrupción y vigilar el ejercicio de los recursos públicos a través de estos organismos que pretenden ser independientes. Creo que todavía no lo son. Todavía hay el cuotismo, hay por el modo de designación. Cuando tú llevas un tema de designación al Congreso, pues necesariamente hay un ingrediente político que se introduce en la negociación
de los partidos políticos que están representados en el Congreso. Mientras no demos el paso hacia instituciones más despersonalizadas del tema político, difícilmente vamos a llegar a nombrar funcionarios realmente con una independencia absoluta del poder público y del propio Congreso. El Congreso lo nombra y lo renueva al fiscal superior del Estado. Entonces, se ha venido avanzando mucho en esta materia. Se establecieron en la Constitución los principios superiores de la fiscalización superior, aquellos de profesionalismo, imparcialidad, anualidad, posterioridad. Esos principios los tienen que aplicar todos. Ahora se acaban de quitar 2 principios más por una reforma constitucional, el de anualidad y el de posterioridad, como consecuencia de los temas del Sistema Nacional Anticorrupción que nosotros tenemos que armonizar en el Estado. Estamos en eso ahorita. Esos son los temas que estamos discutiendo. Porque al quitarle la posterioridad y la anualidad a las cuentas públicas, el órgano superior de fiscalización va a poder intervenir desde el momento que se esté haciendo la licitación de una obra. Desde el momento que una obra empieza a construirse, un puente, una carretera, una calle, un centro de salud, etcétera. Ahorita, como está la ley, no se puede hacer. Es anual y posterior al ejercicio fiscal anual. Y es cuando ya entran a revisar obras concluidas en el ejercicio del presupuesto. Y eso le va a dar mayores herramientas, mayores dientes a las entidades de fiscalización superior. Y en ese tema se ha avanzado mucho gracias a las reformas a la Constitución Federal. Ahí están contenidas las atribuciones y los estados no tienen más que armonizar la Constitución de los estados y las leyes de fiscalización superior. Los temas de transparencia y acceso a la información pública, eso es otro ejemplo de que la Constitución regula todas las materias. Ahora sí es una reforma importantísima donde se redinamiza, se le dan más facultades a estos organismos para que el poder público sea más observado, para que los ciudadanos hagan realidad lo que establece el artículo 6º de la Constitución, que es el derecho a la información pública. Cómo se concreta, cómo se materializa, pues que tú puedas acceder a la información sin tantas cortapisas, con mecanismos muy ágiles, muy fáciles para dártelo. Y cuando no te lo dé el gobierno o un ayuntamiento, cualquiera de los entes que están consagrados en la propia ley, pues que haya sanciones severas y graves para castigar a quienes pretendan ocultar información en ese sentido. Entonces, todos estos temas que he mencionado, no voy a referirme a todos los temas que regula la Constitución, porque estaremos aquí 2 horas más, pero lo que quiero decir es que todos estos temas que se regulan desde la Constitución Federal han llegado a convertirse en un mamotreto de Constitución que hace poco entendible para los estudiantes, se vuelve un tema de abogados, especialistas, entender hoy el tema constitucional en la manera como está redactado. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene un proyecto ya terminado, que lo tienen en discusión en el Congreso de la Unión, que busca no cambiar el sentido de la Constitución, porque no tienen esa facultad. Los especialistas ahí que están en el instituto hicieron un proyecto para hacerle un nuevo formato al texto constitucional, readecuar los artículos, ordenarlos de manera diferente, ubicarlos en capítulos con índices prácticos de consulta, eliminar palabras, eliminar duplicidades del texto constitucional, porque ahorita van a ver ustedes que a falta de técnica legislativa, porque los actores políticos se ponen de acuerdo en reformar la Constitución o en hacerle añadidos a la Constitución, y se olvidan que en otros artículos de la propia Constitución están regulados aspectos de la misma materia y no los suprimen. Entonces hay duplicidades en el texto constitucional, si las hay, no es un texto perfecto. Entonces Jurídicas de la UNAM lo que hizo es un proyecto para que la Constitución sea más ágil, esté mejor ordenada, un capitulado nuevo, ordenar los temas por capítulos, cambiar el número de los artículos, el orden de los artículos, para darle una mejor comprensión y más fácil consulta al texto de la Constitución. Entonces, 700 reformas, hay quienes dicen, bueno, ya mejor hagamos una nueva Constitución, porque ya no es la misma de 1917. Y por supuesto que esa es una gran verdad. El México de 1917 no es, pero ni por asomo, el México de 2017, 100 años después. Y la Constitución no es más que otra cosa que
el gran texto donde deben estar plasmadas los grandes acuerdos del pueblo de México. Llámense derechos humanos, forma de gobierno, y todo esto se ha venido adecuando a lo largo de cómo se vienen adecuando precisamente las transformaciones del derecho, que el derecho es cambiante, es dinámico. Si el derecho se estanca, entonces hay que hacer una nueva constitución o una revolución armada para volver a cambiarla. Y creo que la Constitución ha cumplido con creces su carácter de Estado constitucional. Y sin embargo, yo diría que hay ciertamente críticas, porque no todos los artículos que están en la aspiración de la Constitución son realidades concretas de nuestro pueblo de México. Desde 1917 se dice el derecho al trabajo, el derecho a una educación para todos, el derecho a una vivienda digna. Y bueno, pues veamos cuántos millones de pobres, cuántos millones de mexicanos no ven concretadas esas aspiraciones 100 años después. Ahí tenemos una de las grandes pendientes del texto constitucional, que es un texto inacabado, pero como aspiración de un pueblo es válida. ¿Cuántos años puede llevar? Bueno, hay que acelerar el paso, hay que evolucionar en la cultura política para que estos aspectos se hagan plenas realidades. Y yo diría, solamente para finalizar y dar paso más bien a las inquietudes o preguntas que pudieran ustedes formularme, explicar un poco por qué en México hemos llegado a tener un texto de ese tamaño, o por qué hemos hecho tratados electorales de 30 páginas en el texto de la Constitución, o todas las materias casi reglamentarias las hemos llevado al texto de la Constitución. Y eso tiene una explicación lógica, política, jurídica, en los acuerdos fundamentales que han logrado los actores políticos. Recordemos que este país fue gobernado por un solo partido durante casi todo el siglo XX. Desde 1929, que se crea el Partido Nacional Revolucionario, hasta el 2000, en el que el PRI pierde por primera vez el poder en el país, que no así en la República, seguía teniendo una presencia muy importante y la sigue teniendo en el país. Pero lo que ocurrió es que en el primer trienio de Ernesto Zedillo, cuando por primera vez el presidente de la República de un partido se enfrenta al escenario de una mayoría hostil a su corriente política, es decir, en el primer trienio de Zedillo, el PRD, junto con el PAN y junto con otros partidos pequeños, tenían la mayoría en el Congreso, por primera vez en la historia. Y eso llevó a que se empezaran a dar una serie de reformas muy importantes, porque nunca más ha vuelto a tener los presidentes de la República, independientemente del partido que sean, una mayoría absoluta de su propio partido. ¿Qué ha generado esto? En esta cultura de la desconfianza, de desconfiar todos contra todos, ¿para qué nos ponemos de acuerdo en el viejo Código Federal Electoral, hoy ley de partidos políticos, de instituciones y partidos políticos? ¿Para qué lo ponemos en la ley si la ley la reforma la mayoría simple? Es decir, el 50% más uno de los diputados. Sí accedemos a eso, pero pongámoslos en la Constitución. Porque para reformar la Constitución se requieren 2/3 partes, y eso ya es más complicado. No únicamente lo puede hacer ya el PRI y el Verde, requieren otro de los grandes partidos para poder reformar la Constitución. Entonces, por eso vimos que muchos de las reformas que se hicieron, no únicamente en materia electoral, sino todas esas materias que enuncié ahorita: fiscalización superior, derechos humanos, transparencia, acceso a la información pública, etcétera, todas esas materias están en la Constitución como tratados que buscan regular para toda la República, y no nada más para la Federación, para los estados, porque no se pueden mover fácilmente ya. Y eso es lo que explica que todo busquemos llevarlo a la Constitución. Tal cuestión, sí, pero reformemos la Constitución. Oye, pero espérate, vamos a hacerlo en la ley de salud. No, porque ahí lo va a cambiar el PRI o el PAN cuando llegue, se alían y lo cambian otra vez. Y de esa manera hemos venido incorporando año tras año, legislatura tras legislatura del Congreso de la Unión, múltiples materias y agregados que se convierten en un texto obeso, incomprensible para muchos. Por ejemplo, los americanos, los franceses, los ingleses, pues tienen una constitución que no busca regular todas las materias,
Para eso tienen leyes que esas sí son reformadas cada año, constantemente, pero su Constitución no la reforman porque en la Constitución no están esas materias que son parte del cambio de la vida social de México. Si cambian la realidad electoral del país, pues hay que hacer una reforma, pero como está en la Constitución, hay que reformar la Constitución. En esos países no ocurre así, porque no está en la Constitución las materias que busca regular, están en leyes secundarias, están en reglamentos, muchas de ellas, que la reforma inclusive el Ejecutivo, los primeros ministros, ni siquiera requiere pasar por el Parlamento. Entonces se hace un proceso mucho más ágil de adaptación, de armonización de la vida jurídica del país, pero nosotros tenemos en el texto constitucional todo. Para bien o para mal, eso es lo que hemos podido construir, no podría ser de otra manera. Es los acuerdos que han llegado los grandes partidos, los grandes actores políticos, el PRD, ahora Morena, el PAN, el PRI, es lo que se han puesto de acuerdo para reformar la Constitución. Y la Constitución se ha reformado de acuerdo a como lo establece la propia Constitución. Ustedes saben que para incorporar esos textos no únicamente se requiere 2/3 partes de los senadores, sino 2/3 partes de los diputados y de la mayoría más uno de las legislaturas locales como parte del constituyente permanente del país. Y obviamente no nada más el voto de ellos, sino acuerdos con muchas organizaciones que no están necesariamente representadas en el Congreso. Y bueno, yo creo que sí vivimos en un Estado constitucional de derecho, sí hemos avanzado mucho en materias de protección de estos derechos humanos. La Constitución no se le puede regatear absolutamente eso. Está perfectamente mucho mejor que la mayoría de las constituciones del mundo. Es un tratado de derechos humanos, simplemente hay que leer el texto, empezando por el artículo 1 de la Constitución y las garantías que establece de manera muy amplia en materia de diversidad sexual, de derechos para todos los mexicanos y los extranjeros que pisen nuestro territorio. Entonces yo pienso que en ese sentido la Constitución está vigente. No requerimos abrogar la Constitución para hacer una nueva. Necesitamos seguirla adecuando a los cambios sociales, al dinamismo del derecho que busca siempre normar la realidad social, la relación entre gobernantes y gobernados, entre la sociedad civil y el gobierno y entre los actores políticos fundamentales. Entonces yo dejaría hasta aquí esta parte del significado que tiene a 100 años de vigencia nuestro texto constitucional, las críticas que se le han hecho de quienes consideran que ya debemos desaparecer esa Constitución y hacer una nueva, y los temas que he planteado para invitarlos a la reflexión y a que pudieran hacer alguna crítica o algún comentario. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.